Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, el primero del 2023. Espero que hayan comenzado muy bien el año. Yo lo comencé del mejor modo posible, haciendo un viaje en familia. Con mi familia nos debíamos un viaje que había quedado postergado con todas las cuestiones que sucedieron y estuvimos por España y Portugal. Por eso vamos a titular este Mates con Historia experiencias ibéricas, ¿no? Un poquito traer algunas referencias históricas que me parecen que son importantes y útiles a lo mejor compartir con ustedes. Vayan despidiéndose de la intro, esa tan explosiva que ha caracterizado Mates con Historia desde sus inicios, porque hemos aceptado gustosos la sugerencia y la generosidad de un seguidor, Helio, de Posadas, Misiones, que, bueno, ha puesto a disposición nuestra su creatividad. Entonces vamos a tratar de mejorar la parte artística, la introducción, y vamos a ver si podemos compaginar música e imágenes, ¿sí? Eso nos va a llevar un tiempito, queremos hacer las cosas bien, no tenemos urgencia, pero bueno, 2023 va a haber algunos cambios, tratando siempre de mejorar el formato, la estética de Mates con Historia, que en esencia no cambia. Dialogar, matear de un lado y del otro de la pantalla, como nosotros los argentinos, los rioplatenses en general, solemos amenizar nuestras charlas, ¿sí? Mientras vamos degustando algunos mates, reflexionar sobre cuestiones históricas. Entonces, viajamos, realmente les decía, estuvimos en Madrid, conocimos la ciudad de Toledo, luego fuimos a la ciudad de Oporto, en Portugal, la ciudad de Lisboa, y luego nos pasamos nuevamente a España por el lado del sur, Andalucía, visitamos Sevilla, Huelva, Granada, Córdoba, y terminamos ese periplo un poco a las apuradas, pero bueno, cansador por otro lado, en Barcelona, y de allí ya nos volvimos a Argentina. Un viaje sin contratiempos, realmente uno agradece, ¿no?, este tipo de situaciones. Y algunas cuestiones que a mí me parecían importantes mientras íbamos viviendo esa experiencia, de traer a consideración de ustedes, no desde el punto de vista turístico, para eso no necesitan este Mates con Historia, van a una guía turística o otro tipo de canales en YouTube y ya está, ¿no? Pero algunos apuntes, ¿no? Hemos hablado tanto de España, en menor medida de Portugal. Yo no conocía, más de una vez alguien me ha dicho, pero vos que te gusta tanto la historia, que sos tan hispanista, ¿cómo no vas a conocer España? Y bueno, en fin, esas cosas que uno no planifica demasiado, pero suceden de ese modo. Madrid es una ciudad muy cosmopolita, ordenada, limpia, segura, lo que vimos nosotros, ¿no? La parte turística. Estábamos allí cerca del Parque del Retiro. Claro, me parece que Madrid quizá, porque vi mucha presencia de obra pública debida a Carlos III. Carlos III fue un monarca de la segunda mitad del siglo XVIII, lo hemos analizado, no goza de mi simpatía, era un Borbón típico, pero además de ser Borbón, que tampoco es un estigma, era el prototipo del déspota ilustrado. Carlos III, un déspota ilustrado de segunda mitad del siglo XVIII, iluminista, racionalista, con un gabinete compuesto por personajes bastante nefastos. En fin, por ejemplo, analizamos esto cuando analizamos la expulsión de la Orden de los Jesuitas en 1767. Bien, Madrid le tiene un monumento en cada esquina a Carlos III, que evidentemente, como buen déspota ilustrado, una suerte de Rivadavia, para los porteños, ¿no?, embelleció su ciudad, su comarca, en detrimento quizá del resto del imperio. Esto es una interpretación que estoy haciendo yo, ¿no? Pero bueno, allí está
para visitar el Palacio Real, la Catedral de la Almudena. Está la parte histórica, el casco histórico de la Madrid, digamos, de la Plaza Mayor. Vamos a tratar de ir poniendo imágenes. Particularmente, una tarde fuimos con mi hijo al Museo Naval. Hay un museo naval que está pegado al famosísimo Museo del Prado. Y en ese museo naval, que está muy bien puesto, realmente muy bien puesto, muy recomendable, y por supuesto, como no es un museo muy visitado de manera masiva, es bastante accesible el ingreso, ¿no? El costo de la entrada es, no recuerdo ahora, pero era totalmente inferior respecto de los otros museos. En ese museo naval, además de estar bien puesto, lo que recuerdo es que vimos, hay por lo menos un par de referencias y retratos de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Es curioso, esto yo lo sabía, pero me llamó mucho la atención verlo allí. Claro, nosotros lo tenemos como el virrey, ¿no? El virrey Cisneros, que es depuesto en la Revolución de Mayo. Y ahí termina nuestro conocimiento de Baltasar Hidalgo de Cisneros. Era un marino, uno de los mejores marinos de la Armada Española. Y en condición de marino intervino en la batalla de Trafalgar, ¿no? Entonces tiene una esquina, un sector, una vitrina dedicado a su memoria en el Museo Naval de la Armada Española. Y otro retrato, es un retrato, vamos a tratar de poner la imagen, que nos resulta familiar, dedicado a Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista de Buenos Aires, quien lidera el rechazo a las invasiones inglesas, 1806-1807. De hecho, no pudimos hacer la visita a Cádiz, que teníamos pensada. Los restos de Santiago de Liniers, que fue asesinado acá en agosto de 1810, fueron exhumados con posterioridad y están en el Panteón de los Héroes Navales de España, en Cádiz, ¿no? Bueno, en el Museo Naval en España hay un famoso retrato que se lo mandé a un par de especialistas en Santiago de Liniers y me resultó interesante eso, ¿no? O sea que es homenajeado a Liniers a ambos lados del océano, podríamos decir. Estando en Madrid hicimos una visita por el día a Toledo, que está dentro de lo que es la región de Castilla y que supo ser capital de España, porque esta es otra realidad. Madrid tuvo un protagonismo en los últimos siglos que no tuvo en años o en siglos precedentes. Toledo realmente es una ciudad para visitar, tiene una orografía muy particular, un codo del río, creo que es el Tajo, si no me equivoco, restos de ruinas romanas. Claro, Hispania fueron una de las más preciadas provincias del Imperio Romano, ¿no? Dieron varios emperadores de origen hispánico. Y bueno, lo que destaca en Toledo, además del Alcázar, ese edificio tan emblemático que sobresale, ¿no?, ahí en la altura, es la Catedral de Toledo. Vamos a tratar de poner una fotografía que tomamos del retablo mayor. Es algo sobrecogedor, es algo abrumador, es algo que para alguien que viene de un lugar recóndito de lo que fue la hispanidad, como es Rosario, Argentina, supongo que a muchos de ustedes, si han hecho viajes similares, les debe haber pasado algo parecido, ¿no? Uno se siente como empequeñecido, porque ni siquiera nuestras más grandes obras del arte religioso pueden llegar a los talones de lo que hicieron los españoles, ¿no? La Catedral de Toledo es terrible, ¿no?, en sus dimensiones. El claustro, la sacristía, el retablo, el coro, el órgano. ¿Qué puedo decirles? O sea, es algo que impacta, pero a mí me impactó mucho ver, porque en el tesoro de la Catedral de Toledo se conserva y se custodia, la custodia precisamente, que cada año en la festividad de Corpus Christi sale a la ciudad
que se engalana toda, ¿no? Toledo, la Toledo de la España de hoy, tan descristianizada como nosotros, tan apática en cuestiones de fe y tan descreída como nosotros, sin embargo, conserva esta cuestión vinculada a tradiciones que son de siglos, ¿no? Entonces la procesión de Corpus Christi, con el alcalde, sea socialista, de donde sea, salen las corporaciones, los colegios profesionales, en fin, vamos a tratar también de poner imágenes, y esa custodia, donde se coloca la hostia y se la pasea en procesión, es algo también, justo tuve una situación muy particular, porque está en una especie de habitación, en donde solo está esa custodia, y cuando me toca a mí entrar, estábamos en familia, pero cada uno estaba por su lado, digamos, en semejante edificio. Entro yo y había un muchacho oriental, o sea, por sus rasgos, ¿no? Japonés, coreano, chino, no lo sé, que estaba con su audioguía, escuchando, ¿no? Y ambos mirábamos de lugares contrapuestos esa obra de arte que se tuvo origen en una donación que hace Isabel la Católica, de una custodia original, ¿no? En el fin del siglo XV, a la ciudad de Toledo. Y yo pensaba, digo, porque para nosotros los católicos la custodia no solo es un valor artístico, que claramente tiene un valor espiritual, ¿no? Es donde todo eso se justifica por aquello que habrá de ocupar el centro, ¿no? El sagrado cuerpo de nuestro divino Redentor. Y miraba a este chino, a este oriental, a este japonés, desconozco, insisto, su nacionalidad, y pensaba, ¿no? ¿Cómo lo verán ellos? Porque es algo que a mí siempre me deja estupefacto, intrigado, el modo masivo en el que los orientales, que pertenecen a un ámbito cultural distinto, pero mucho más antiguo que el nuestro, que el europeo, van masivamente a Europa. Van masivamente a Europa y van a las catedrales, a los conventos, a los monasterios, a los castillos. Es decir, en términos turísticos, ellos que son hinduistas, confucionistas, sintoístas, en fin, se dan un baño de catolicidad, ¿no? Durante semanas, ¿no? Digo, es algo que me intriga, y entiendo que debe ser Dios que por caminos misteriosos convoca y llama, ¿no? Entonces esa imagen me dejó intrigado, ¿no? Cuando ellos ven lo que nosotros ya casi recluimos a museos, la devoción que tenemos a la Virgen María, que en España, bueno, créanme, es estremecedor, ya vamos a hacer alguna referencia, ¿no? En fin, Toledo, la verdad, incomparable. Y las golosinas y los dulces, yo que soy goloso, también, ¿no? Los turrones de mazapán, esas cosas. La gastronomía es algo también muy propio de los viajes, ¿no? Y en España se come muy bien. No sé si como en Italia. Yo sé que me voy a pelear con alguno, pero se come muy bien, disfrutamos también, ¿no? Cosa que uno no puede decir de otros lugares, por ejemplo, de Inglaterra, ¿no? Uno extraña una dieta, lo que llamamos dieta mediterránea, ¿no? Y en Lisboa también comimos muy bien. Estuvimos en Portugal, les decía, por supuesto visitamos el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Nuestros viajes son turísticos, de entretenimiento, de descanso, de aprendizaje, y también en la medida de lo posible son de peregrinación, ¿no? Tener el privilegio de estar en un santuario dedicado a Nuestra Señora de Fátima y contemplar la capilla de las apariciones, que es dentro de ese complejo enorme donde se construyó la capilla, en el lugar en el que Nuestra Señora se aparece a los pastorcitos,
allá en 1917, bueno, es un privilegio que no se puede desaprovechar, ¿no? No puedo decirles más que esto porque sería incurrir en reiteraciones que son innecesarias. Si tienen la posibilidad, visiten en Nuestra Señora de Fátima. Tiene un valor que excede, por supuesto, lo turístico, ¿no? Y lo artístico. En Lisboa, una ciudad muy interesante, en la desembocadura del río Tajo, ahí a pocos kilómetros del océano, muy pintoresca, colinas, ¿no? Difícil de caminar, cansadora, las pantorrillas, los pies, pero bueno, vale la pena, ¿no? Muy pintoresca, decía, el castillo de San Jorge, que visitamos, antigua fortaleza musulmana. No olvidemos que toda la península, no solo España, Portugal también, sufrió la invasión musulmana, ¿no? Que duró 7 siglos, o depende de la zona, pero que termina, digamos, el 2 de enero de 1492 con la entrega por parte de Boabdil de las llaves de Granada a los Reyes Católicos. Ya vamos a volver porque estuvimos en Granada. Lisboa, el castillo de San Jorge, pero, interesante, justo estábamos parando cerca de la iglesia de San Vicente de Fora, una iglesia de estilo barroco, hermosísima, con su claustro, muy bien conservada. Allí está el arzobispado. Lisboa es una de las 3 sedes patriarcales de la Iglesia Católica. O sea, estrictamente hablando, Lisboa no tiene un arzobispo, sino que tiene un patriarca, ¿no? Es un título honorífico, básicamente. Las otras 2 sedes patriarcales, no arzobispales, como sería la norma, son Venecia y Jerusalén, ¿no? La tercera es Lisboa, ¿no? Entonces el patriarca de Lisboa sería como el arzobispo, ¿no? Que generalmente es el cardenal primado de Portugal. En San Vicente de Fora está la cripta de la familia de los Braganza. La familia de los Braganza fue la familia real portuguesa de los últimos siglos, hasta la Revolución Republicana de comienzos del siglo XX. Y ahí me llamó la atención, están todos los reyes, reinas, infantes, príncipes, herederos. Me llamó la atención 2 tumbas, una la de Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, la hermana de Fernando VII, rey de España, casada con el rey de Portugal, que estuvo en Río de Janeiro, cuando la familia portuguesa, lo hemos analizado en un Mates con Historia, ese que titulamos Brasil y Argentina, mellizos pero no gemelos, algo así. Se traslada la familia real portuguesa, huyendo de Napoleón, a Río de Janeiro y se establece varios años, ¿no? Bien, estaba la tumba de Carlota Joaquina. Hubo intentos, los carlotistas eran algunos patriotas que veían como una opción coronar como reina de las Provincias Unidas del Río de la Plata a Carlota Joaquina, ¿no? Como para garantizar la sucesión dinástica al trono en tierras americanas. Y también quien estaba enterrado era el emperador del Brasil, don Pedro I. Llegó a estar enterrado en Lisboa, pero había una placa de mármol, digamos, en la que decía que en 1977 su cuerpo fue trasladado a San Pablo, creo, ¿no? En fin, curiosidades, ¿no? Belén es un distrito cercano a Lisboa, unos 10 kilómetros en dirección al océano. Realmente Belén vale la pena por el monasterio y la iglesia de los Jerónimos, una cosa hermosísima, ¿no? Un gótico portugués, unos claustros anchísimos, un patio, una cosa fenomenal, ¿no? El monasterio y la iglesia de los Jerónimos. Acá me hice mi machete para no olvidarme de los temas, los puntos más importantes. Después fuimos a Sevilla. Bueno,
¿Qué puedo decir de Sevilla? Que ahí uno está en pleno corazón andaluz y uno ve lo religioso en la vida, en la esfera pública, en las calles, el nombre de las calles, las plazas, las estatuas, los edificios. Es parte del ADN, ¿no? Es parte del ADN. Ellos lo conservan mucho más que nosotros, al menos lo que nosotros vimos de Sevilla y de Andalucía, ¿no? Bueno, por supuesto la catedral, donde está el mausoleo de Colón. Yo sé que ahí los amigos de República Dominicana reclaman que los restos de Colón están allí en Santo Domingo. Pareciera que ahora ya no existen dudas a raíz de una prueba de ADN que se hizo de que efectivamente hay un monumento funerario, un mausoleo muy característico, muy particular, donde están los restos de Cristóbal Colón, ¿no? Dentro de la Catedral de Sevilla. Pero yo les decía, bueno, me imagino lo que debe ser estar en Sevilla en Semana Santa, ¿no? Por esto de los pasos, las cofradías, las procesiones, en una semana intensísima. Pero fíjense, había un canal, nosotros lo veíamos en el hotel, de Andalucía, en el que hay programas dedicados a los pasos, a las procesiones, y los anunciantes de esos programas son fabricantes, digamos, distribuidores de incienso, gente que hace tapices para colgar en los balcones, los que realizan el diseño y la hechura de las vestimentas de los penitentes. Esto lo vimos nosotros en enero, o sea, ni siquiera es que estábamos en Semana Santa, ¿no? Entonces, eso habla de algo, de costumbres muy arraigadas, ¿no? Muy arraigadas, felizmente. En Córdoba, estuvimos en Córdoba, también Andalucía, la famosa Catedral Mezquita. Ahí depende, ahí hay un problemita, porque claro, donde está la Catedral de Córdoba, está construida en el interior de lo que había sido la Mezquita de Córdoba, en siglos de dominación islámica. Entonces se ha generado ahí una controversia respecto de la propiedad de ese solar. Algunos políticos que se hacen los vivos, los cancheros, los tienen los españoles y los tenemos nosotros, no tuvieron mejor idea de exigirle a la iglesia que exhiba el título de propiedad. Es como si a ustedes le piden, a ver, mostrame la escritura de tu casa. Claro, la propiedad, dudo que haya un título de propiedad de la Catedral de Córdoba, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ese solar se fue construyendo a lo largo de siglos y su posesión es pacífica durante siglos. Entonces, claro, allí están algunos que joroban diciendo, bueno, pero se hizo donde había una mezquita. De hecho, se conserva la mezquita, la famosa mezquita de Córdoba, ¿no? En el medio está la catedral, sublime, por otro lado. Lo cual demuestra que cuando se construían templos cristianos no siempre se destruía lo anterior. La cuestión se complica porque las últimas excavaciones, imagínense que ahí hay restos de la ciudad romana, en Córdoba, vienen a demostrar que abajo de la mezquita había un templo románico de la época visigótica, un templo cristiano, que fue arrasado con la invasión musulmana en el siglo VIII. Entonces, ven cómo aquellos que ahora aquí quieren que se respete, digamos, el ámbito de la mezquita, deben tener también que lidiar con esta situación, ¿no? Esa mezquita se construyó sobre las ruinas de aquel antiguo templo cristiano del siglo VI, del siglo VII, ¿no? Cuando los visigodos, tribu de origen germánico, se convierten al cristianismo. En fin, una cuestión que me acuerdo que en una guía turística editada por el diario Clarín, yo me acuerdo, me la prestó mi cuñado, era leer esa guía turística del diario Clarín, de unos 15 años,
y uno advertía un tufillo anticatólico en cada observación, así, cuestiones que se tiraban. Y me acuerdo que al leer la parte de la mezquita, alababa la cuestión artística de la mezquita, y que los diseños, lo cual es cierto, está muy bien, hay que conocerlo. En un momento dado en la guía de Clarín decían, y en el medio uno se encuentra con el engendro de la catedral. Es una cosa única, el engendro de la catedral. Vamos a poner foto del engendro. Esta mente carcomida del que enseñó la guía, ¿no? El cerebrito carcomido por la polilla progre, ¿no? Considerar engendro a la catedral de Córdoba. En fin, como decía Einstein, es más difícil destruir un prejuicio que un átomo, ¿no? Lo cierto es que Córdoba es una ciudad muy linda, además, porque está el Alcázar Real, las caballerizas reales, el puente romano, en fin. Y para ir cerrando, bueno, Granada, estuvimos en Granada. Por supuesto visitamos la Alhambra, que era, vale la pena conocer la Alhambra, era el recinto de la ciudad musulmana, digamos, y es donde se produce la entrega por parte de Boabdil, el famoso líder, ¿no?, político, de las llaves de la ciudad musulmana a los reyes católicos. La famosa pintura, ¿no? La famosa pintura, cuyo original está en el Museo Naval de Madrid, ¿no? Ese cuadro vamos a tratar de poner imágenes, ¿no? La entrega de las llaves el 2 de enero de 1492, un año claramente providencial para España, ¿no? Por lo del 2 de enero y por lo del 12 de octubre, ¿no? Y en la Catedral de Granada está la Capilla Real, un estilo gótico. Eso lo mandan construir los reyes católicos, Fernando e Isabel, y los reyes católicos, Fernando e Isabel, están en la cripta de la Capilla Real, junto con su hija Juana, la princesa Juana, el esposo de esta, Felipe el Hermoso, y un infante Miguel, que no sé si era un hijo que murió de modo muy prematuro. Es una cripta sumamente sencilla, hay monumentos funerarios arriba, pero los cajones no están dentro de esos mausoleos, están abajo, de una sencillez absoluta. Vamos a tratar de poner imágenes. Muy emotivo para mí poder haber estado a metros, ¿no?, del féretro con los restos de los reyes católicos. Son las cosas que uno agradece a la vida. Y en el caso de Isabel la Católica, todo parece indicar que además se trató de una santa, ¿no? De mujer, gobernante, reina, esposa, madre y santa. La verdad que es un privilegio. Esta palabra la tengo que repetir, no se me ocurre otra, ¿no? Terminamos el viaje en Barcelona. Esto es una síntesis y ¿qué les puedo decir de Barcelona? Que todavía está construido, está allí emplazado el monumento a Colón. Un monumento muy lindo en el comienzo de la Rambla, punto neurálgico, en el puerto. Colón está allí sobre una columna señalando hacia América. Digo esto porque Barcelona, independentismo catalán, progresismo cultural, por donde lo quieran mirar, no desconocen a Colón, ¿no? Allí está. Nosotros, en cambio, nos dimos el lujo, entre comillas, ¿no?, de sacarlo a Colón, ¿no?, de sacarlo a Colón, repudiando nuestra herencia cultural, creyéndonos revivos. Somos unos imbéciles. Somos unos imbéciles. Bueno, me sorprendió. Ni siquiera los catalanes llegan a tanto, ¿no? Son progres, pero no comen vidrio. No comen vidrio. La Sagrada Familia. Les debo decir, con total sinceridad, tenía un prejuicio
intuía que no me iba a interesar, que no me iba a gustar, quedé asombrado para bien, ¿no? La obra de Gaudí habla de una obra de un católico convencido, de un genio, y seguramente por eso incomprendido por alguien artísticamente muy rudimentario como yo, ¿no? Vamos a tratar de poner imágenes de lo que fue la consagración del altar de la Sagrada Familia por parte de el recientemente fallecido Papa Benedicto XVI. Visitó Barcelona en 2010, celebró misa consagratoria del altar, que para los católicos es algo muy significativo, ¿no? Ahí lo vamos a ver desparramando el aceite sobre el altar, incensándolo. El altar no es un podio, no es un atril, no es un escenario para nosotros. Es el ámbito dentro del templo en donde se renueva el sacrificio incruento de la cruz. Por tanto, su consagración está revestida de una solemnidad que debe estar a la altura de esto, ¿no? La Sagrada Familia deja estupefacto a cualquiera. Yo creo que interpela de modo catequético, es decir, hace una catequesis a los nuevos bárbaros del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Como se hacía con aquellos templos románicos o góticos con los bárbaros de entonces, ¿no? A mí, Pablo Schurman, a mí me ayuda más en mi vida espiritual un retablo como el de la Catedral de Toledo, a mí. Pero quizá a otro le sirva más la simbología que rodea a la Sagrada Familia, que realmente es obra de un genio, ¿no? Aunque, bueno, estéticamente uno pueda tener alguna reserva o algo que uno no entiende, ¿no? Pero me sorprendió. Y dejo para el final el postre, el plato principal, lo que para mí más significó este viaje, porque visitamos en Huelva, está el monasterio de Nuestra Señora de la Rábida. Es un monasterio de la Orden de los Franciscanos, construido en el siglo XIII, cuando España toma posesión de ese sector de la península. Los franciscanos se instalan y empieza la devoción a una imagen de Nuestra Señora, conocida indistintamente como Nuestra Señora de la Rábida o Nuestra Señora del Milagro o de los Milagros en la Rábida. ¿Por qué fuimos allí? Porque en el monasterio de la Rábida estuvo alojado durante un par de años largos Cristóbal Colón. Cristóbal Colón le ofrece su proyecto en primer lugar a Portugal. Él era genovés, ¿no? Necesitaba no solo financiamiento para el viaje, sino además, algo más importante que la plata, el patrocinio de una nación cristiana, de un reino cristiano. O sea, que un rey cristiano hiciera suyo ese proyecto, esa campaña, esa empresa. Al primero que se lo propone es al rey de Portugal, y el rey de Portugal le dice que no. Y por eso él se instala allí en la Rábida, muy cerca de la frontera con Portugal, y ahí mantiene charlas interesantísimas, porque se ve que lo escudriñan mucho los frailes franciscanos, que por supuesto, lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces, hacían ciencia. Eran navegantes, matemáticos, astrólogos, ¿no? Digo, para los que creen que el oscurantismo, no, era muy distinto. Hasta que los frailes franciscanos, con contactos en la corte, consiguen la famosa audiencia con los reyes católicos. Entonces, muy recomendable la visita. Hay una placa en el ingreso muy interesante, vamos a tratar de ponérselas para que lean algo de lo que dice, palabras muy importantes. Para todo hispanoamericano que visita España, debe ser una cita de honor visitar la Rábida.
Ahí cerca están las réplicas de las tres carabelas, dicho sea de paso, se puede subir a esas réplicas, ¿no? Ahí uno advierte también que esos hombres eran aventureros, tenían sed de gloria, quizá de riqueza, sí. También tenían unos cojones a prueba de bala, ¿no? Permítanme la expresión, porque aventurarse a lo desconocido en esas naves, yo creo que hoy no lo hace nadie. Y para mí fue un privilegio y algo muy impactante, muy emotivo poder rezar frente a la imagen de Nuestra Señora de los Milagros, frente a la cual rezó Colón antes de ir y al volver. Lo mismo que Hernán Cortés cuando volvió, visitó La Rábida, Francisco Pizarro, en fin. Es un lugar emblemático de la hispanidad, es el puente simbólico entre la península y el Nuevo Mundo, y quedé descolocado al enterarme allí de que esa imagen, que vamos a tratar de poner, fue coronada por Juan Pablo II en 1993. La coronación pontificia de una imagen de la Virgen no es algo de todos los días, y me llamó mucho la atención porque se trataba de un papa polaco, o sea, un eslavo de devoción mariana, clara, pero vinculado a la hispanidad, digamos, ningún vínculo, ¿no? Y sin embargo, Juan Pablo II evidentemente advirtió la importancia, ¿no?, de la Madre de Dios, de la mujer que con su sí cambió el destino de la humanidad, en la conformación de una cultura que se hizo sobre moldes hispánicos y católicos, ¿no? Y por eso para mí fue algo inesperado, ¿no? Me puse a llorar como una criatura, desconsoladamente, de emoción, ¿no?, al poder postrarme ante la imagen de Nuestra Señora. En fin, bueno, podría estar acá 3 horas hablándoles, pero no sería el sentido y no es el formato de Mates con Historia. A partir del próximo, la semana que viene, retomamos con los temas históricos, ¿no? Esto era como una especie de aperitivo que quería compartir con ustedes, ¿no? Quedan en el tintero miles de anécdotas, imágenes, lugares, pero me parece que esto ha sido una buena síntesis. Espero que les haya gustado, ¿no? Y nos vemos la próxima si Dios quiere. Buena semana.